Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanzas al Señor Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Estamos en este momento delante del Señor para agradecerle, para suplicarle, para dejar nuestras cargas en Él, nuestras preocupaciones. Sabemos que Dios está a la escucha. Oremos, hermanos. Hermanos, seguid todos mi ejemplo, y fijaos en los que se comportan conforme al modelo que os hemos dado. Como os he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y tanto añoro, vosotros que sois mi alegría y mi corona, manteneos así firmes en el Señor. Amén. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Y mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que iba a suceder en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi hijo, mi escogido, escuchadle.
Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por ningún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Buen día, hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir hoy la palabra del Señor en este domingo. No hemos podido estar de manera presencial aún por las obras que se están haciendo en la iglesia, pero podemos compartir este tiempo de la meditación y la palabra del Señor. Vamos a basar nuestra reflexión este día en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, de los versos 28 al 36. Y es una invitación este pasaje a considerar esta escucha, escuchar a Cristo y decir sí a la vida en medio de este mundo. Este pasaje es un pasaje lleno de luz y de misterio. Es un momento de revelación, un momento de encuentro con Dios, de encuentro con lo divino en medio de la cotidianidad de la vida. Jesús sube al monte con Pedro, con Juan, con Jacobo, y ante ellos su rostro resplandece. Su ropa se torna radiante y la voz de Dios se escucha desde la nube. Este es mi hijo, mi escogido. A él oíd. Este momento es un anticipo de la gloria de Cristo, pero también un recordatorio de su camino hacia la cruz. La unión de la luz y la sombra, del sufrimiento y la esperanza, de la presencia de Dios en medio de nuestra fragilidad humana. Y esa es una de las enseñanzas de la transfiguración. En Cristo encontramos sentido, luz y esperanza, aun cuando la vida nos lleve por caminos de incertidumbre, aun cuando no veamos claro. Dios está presente en medio de nosotros y nos invita a escuchar al Señor. En la tradición de los evangelios sinópticos, la transfiguración aparece como un momento clave en la revelación de la identidad de Jesús. Es un momento importante, es no solamente la manifestación de la gloria divina, sino también un anticipo de lo que Él espera, en su pasión en Jerusalén, en su muerte y resurrección también. En ese sentido podemos ver estas dos dimensiones complementarias, un Cristo glorioso, transfigurado ante sus discípulos con un rostro y vestiduras resplandecientes, que anticipan así su resurrección y exaltación. Es una señal, pues, de la plenitud de la gloria de Dios en Cristo. Y vemos también, a través del diálogo de Moisés y Elías, a ese Cristo sufriente, una referencia clara a su pasión en Jerusalén. La gloria de Cristo no se entiende fuera del camino de la cruz. Por eso, incluso unos versos antes de este pasaje le ha dicho a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto nos muestra que la revelación de Dios en Cristo no es una escapatoria de la realidad humana ni del sufrimiento, como en muchas ocasiones se ha interpretado este pasaje bíblico, sino que es precisamente a través de la entrega y el amor que la gloria de Dios se hace presente en la historia. Jesús se manifiesta también en este pasaje como el cumplimiento pleno de la ley y los profetas. La aparición de Moisés y Elías pues no es accidental. Ambos representan las dos grandes estructuras del Antiguo Testamento. Moisés, por un lado, simbolizando la ley, la Torá, la revelación de Dios con la alianza de Israel. Y por otro lado, Elías, que representa a los profetas, quienes llamaron al pueblo a la fidelidad y anunciaron la intervención de Dios en la historia. Dios viene a nosotros. Dios mete su mano en la historia. Jesús se muestra en conversación con ellos, entonces no como una figura secundaria, sino como el punto culminante de toda esta revelación. Su ley se va a transformar en ley de amor en Jesús y la profecía de la encarnación de Dios en el mundo, de ese seguimiento de Jesús para con nosotros, por lo que nos va a decir, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En él se cumplen las escrituras y su mensaje no es una ruptura, sino una consumación más bien del camino de Dios con la humanidad. Este aspecto es clave porque nos recuerda que la fe cristiana no se basa en ideas abstractas de Dios, sino en esta vivencia histórica, concreta, un Dios que se relaciona con la humanidad y que encuentra su plenitud en Cristo.
Además dice el Señor, este es mi Hijo, mi escogido, escucharle. La voz desde la nube es un eco del bautismo de Lucas, capítulo 3, 22, pero con una diferencia clave. Mientras que en el bautismo Dios habla directamente a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí Dios habla a todos. La orden, escucharle. Refuerza la autoridad de Jesús como Hijo de Dios y como Maestro divino, como el Maestro definitivo de nuestras vidas. Esto nos muestra que Jesús no es solo un mensajero de Dios, sino que su identidad es única e irrepetible. No es un profeta más, sino que es el Hijo, es la revelación plena de Dios. Nos invita a la comunidad cristiana entonces a centrar nuestra vida en la escucha activa de Cristo, no como una figura histórica, no como un personaje importante, no como un sabio solamente, sino como el seguidor vivo que sigue llamando a sus seguidores a vivir según el reino de Dios. La gloria de Cristo y la afirmación de la vida se muestra también en este pasaje. Cuando Jesús se transfigura ante sus discípulos, les está revelando que la luz de Dios no es un sueño lejano ni una utopía inalcanzable, sino una realidad presente en medio de la historia. Repito, la presencia de Dios es una realidad presente en medio de la historia. Pedro se queda maravillado y quiere construir tiendas para quedarse en ese lugar. ¿Quién no que quisiera quedarse ahí? Para capturar la gloria de Dios, tal vez como hoy diríamos con una fotografía, con un selfie, pero la revelación de Cristo no es estática, no la podemos capturar, no es una imagen, es una presencia dinámica, es un movimiento, es un camino. Cristo no se queda en la montaña con sus discípulos, baja con ellos para seguir su misión. La gloria de Dios, pues, no es evasión, no es solamente contemplación, son momentos de espiritualidad profunda, en oración, en meditación, en reflexión, pero también y sobre todo son tiempos con compromisos en la historia, con la vida y con el sufrimiento y la esperanza que hace falta en este mundo. Escuchar a Cristo en medio de la incertidumbre es el desafío. Dios mismo dice, este es mi hijo, escucharlo. La fe cristiana no consiste en construir monumentos estáticos ni aferrarnos a una experiencia puntual de lo divino. Se trata de escuchar y seguir a Jesús en cada momento, especialmente cuando la vida nos desafía. Víctor Frank, un psicoanalista que pasó la experiencia tremenda de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, refleja su experiencia en los campos de concentración y él dice que pudo descubrir que quienes tienen un propósito, que quienes escuchan de alguna manera la voz interior, les da sentido, aún en los momentos más difíciles de la vida. La vida nunca deja de tener sentido, ni siquiera en el sufrimiento, dice este autor, Víctor Frank, porque el sufrimiento mismo puede ser ocasión para la transformación aquí en la historia. En medio de nuestra vida podemos ver, escuchar la voz de Jesús. Jesús nos muestra que su camino no es solo de gloria, sino también de entrega y en muchas ocasiones también de sacrificio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice. Escucharlo significa reconocer que hay sentido incluso en medio del dolor, que la cruz no es el final, sino el paso hacia también la resurrección. La reacción de los discípulos, pues claro, es de miedo, es de confusión. Pedro, en su entusiasmo, quiere pues construir una tienda para tener esa experiencia, pero la voz divina y la desaparición de Moisés y Elías dejan claro que la experiencia de la gloria de Dios, como decíamos, no es estática, sino que es histórica, tiene que seguir caminando. Teológicamente esto nos recuerda que la revelación de Dios no es algo que podamos poseer ni manipular, no está a nuestra disposición. Siempre es un misterio que nos sobrepasa, es un don, es una gratuidad. La presencia de Dios es la gracia de Dios para con nosotros. No le pertenece a nadie, no le podía pertenecer ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan. Dios es distante de todos aquellos que quieren capturarlo con dogmas, con estructuras o con formas de vida eclesial que quieren
mostrar una exclusividad de Dios para ellos. Más bien, es un mensaje esta transfiguración, un mensaje de confianza en medio de la incertidumbre. Muchas veces queremos aferrarnos pues a experiencias espirituales fuertes, pero la fe no consiste en quedarse en la montaña, sino en bajar y seguir caminando incluso cuando la luz no es clara. Los discípulos, al ver la nube que los envuelve, tienen miedo. La presencia de Dios no siempre es clara. A veces es una nube que nos rodea y nos deja sin respuestas inmediatas. Así ocurre en nuestra vida cuando la incertidumbre nos asusta, cuando nos sentimos perdidos en medio de las luchas y los desafíos de la vida. Este mismo autor nos recuerda que en muchas ocasiones el sentido no se ve con claridad desde el principio. Nos vemos perdidos en ocasiones o abrumados por el sufrimiento, por los momentos que vivimos en nuestra historia. Sin embargo, la fe cristiana nos invita a confiar que Dios sigue hablando en medio de las nubes, en medio de nuestra confusión, aun cuando no vemos en claro. Tenemos esperanza en que Dios está con nosotros y tenemos que escuchar al Señor en medio de nuestras preguntas que a veces eh, retardan las respuestas. Cuando enfrentamos pérdidas, crisis o desilusiones, nuestra primera reacción es querer huir o buscar explicaciones rápidas. Pero la transfiguración nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas de inmediato. Solo necesitamos, en ocasiones, tal vez caminar, escuchar la voz de Cristo, seguir caminando en confianza en que la luz que hemos visto en nuestro encuentro con el Señor nos seguirá guiando. Así pues, es un decir a la vida, es un decirle sí al Señor. La transfiguración, pues, es una esperanza también para los que van luchando en medio de la historia. Este relato de la transfiguración, como decimos, Pedro quiere quedarse en la montaña, en un espacio de luz y revelación, pero Jesús le lleva de vuelta al camino, hacia Jerusalén, donde enfrenta la cruz. Esto nos enseña que la gloria de Dios no está reservada solo para momentos de éxtasis espiritual, sino para aquellos que viven en medio de las luchas y el sufrimiento de la humanidad. Hay quienes viven en los márgenes de la sociedad, los refugiados, los pobres, los desplazados, las víctimas de la violencia, y estos no pueden quedarse en la montaña. La vida los empuja constantemente hacia la incertidumbre y el dolor. Sin embargo, la transfiguración nos recuerda que la presencia de Dios no se limita a los templos, a momentos espirituales elevados, sino que también está, y sobre todo está más bien con los que sufren, con los que padecen. La gloria del Señor es una promesa para los que luchan por la justicia, para los que negándose a sí mismos siguen tomando su cruz y siguen al Señor, pero que son también pues reconocidos por Dios. Escuchar a Jesús hoy significa ponernos del lado de quienes sufren, afirmar la vida en su dignidad, en todo su sentido y esperanza. Como comunidad cristiana no podemos quedarnos en la montaña mientras otros padecen en el valle. En la transfiguración, los discípulos quedan cubiertos, por la nube y sienten miedo. Esto es significativo. Muchas veces la presencia de Dios no se manifiesta con claridad, sino en la incertidumbre. En la historia de los que sufren y los que luchan por la dignidad es una realidad constante. La lucha por la dignidad está marcada por el temor, por la falta de certezas, por la sensación de abandono. Y en muchas ocasiones también nosotros podemos estarla viviendo así en medio de nuestra situación personal o familiar. Las luchas, los desafíos, en ocasiones pueden ser una nube que no nos deja ver claro el camino del Señor, o incluso con pesadumbre podemos tal vez querer mejor cerrar los ojos. Pero aquí nos llama una vez más el Señor diciendo, recordar la palabra de Cristo, a Él escuchar. Así pues, gente que sufre y que padece en este tiempo también es necesario que podamos recordar que el Señor también camina con ellos. Los migrantes que cruzan las fronteras en busca de una vida digna, la gente que lucha por sus derechos, las mujeres que luchan contra una violencia estructural, todos ellos experimentan la nube de la incertidumbre, sin saber qué les espera en el camino. Sin embargo, la voz de Dios sigue resonando en medio de la nube. Este es mi hijo, mi escogido.
escucharle. Escuchar, pues, la voz de Jesús significa dar voz también a los silenciados, acompañar a los que caminan en la oscuridad y recordarles que su historia no termina en el dolor, la opresión, el olvido o el sufrimiento. La nube no es el final, sino es parte del proceso de la liberación. Escuchar a Cristo no significa quedarse pues en la montaña, sino bajar y actuar en favor de la justicia, predicando el reino de Dios y su justicia. La transfiguración nos muestra que la gloria de Dios no se encuentra en la evasión de la realidad, sino en la transformación del mundo. La iglesia no puede ser un lugar donde solo se habla de Dios. Debe ser un espacio donde Dios se encarna, se hace visible en el acompañamiento por la dignidad de los más vulnerables, hasta que todo ser humano pueda escuchar la voz del Señor y escuchar de su amor, de su gracia y de su libertad. ¿Dónde está la gloria de Dios en medio del sufrimiento de este mundo? ¿Cómo podemos escuchar a Cristo en los gritos de aquellos que sufren la injusticia? ¿Estamos dispuestos a bajar de la montaña y comprometernos con la vida de los marginados, de los que sufren, de los que padecen en este tiempo? ¿Cuáles son las nubes que en este tiempo no te dejan ver en claro el camino de la vida y distinguir la voz del Señor? Que el Señor nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza y claridad para poder seguir el camino en medio de las luchas de esta vida. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe. Amén. Hoy celebramos con gozo al Dios Todopoderoso, al Creador de la tierra y dador de todo bien, al que vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, venga a nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, venga a nuestro corazón. Hoy celebramos festivos al Dios de la salvación, que da vida y esperanza y se goza en el perdón. Con palmas y con panderos entonemos la canción, celebrando al Dios viviente, danza nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, venga a nuestro corazón. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, venga a nuestro corazón. Hoy acudimos, hermanos, a esta fiesta del amor. Hemos sido convocados por el Padre Celestial. Hoy celebramos unidos este día del Señor, estrechándonos las manos, somos hijos del Señor. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, venga a nuestro corazón. Cristo vive, celebremos